Vamos a iniciar entonces con una condición importante. ¿Cuál es el panorama epidemiológico del cáncer en nuestro país? México era otro, y aquí seguramente quizá algunos de ustedes tengan en memoria cuando en 1962 el Hospital de Oncología convocaba para internado rotatorio para médicos, habiéndose inaugurado el Complejo Centro Médico Nacional en los años 60, inicio de los 60, y definitivamente era un país en lo económico, en lo social, en lo artístico y en lo cultural. No cabe duda que a través de los años se gesta un cambio que transforma al mundo y por lo tanto México no va a ser excepción para ello. En esta imagen nosotros vemos cuáles son los problemas de salud actual que enfrentan los gestores en el mundo y por supuesto en nuestro país. Y vamos a ver cómo la carga de enfermedad va a implicar retos importantísimos en lo individual y en lo colectivo, predominando en nuestro país, como pueden verlo ustedes de manera gráfica, la convivencia de padecimientos infecciosos, como actualmente escuchamos, cólera, dengue, entre otros, que por supuesto son propios de países con condiciones de desarrollo no totalmente avanzadas, pero también confrontamos la carga de la enfermedad respecto a enfermedades crónicas degenerativas y por supuesto cáncer. Desde hace aproximadamente 10 años también conocemos perfectamente bien que en esta carga de la enfermedad son 3 precisamente las patologías que nos ocupan y nos preocupan: diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y enfermedades neoplásicas. Y desde el año 2009 en el Instituto Mexicano del Seguro Social sabíamos que las principales causas de mortalidad estaban dadas por estas condiciones en los porcentajes que se expresan en la tercera columna: 18, 19%, 15 y 15%, sin que al momento actual tengan una variación significativa. Si nosotros queremos analizar y conocer de qué fallecen los pacientes en México por cáncer, de acuerdo a datos del INEGI del año 2012, pues vemos cómo predomina desde luego para el sexo femenino el cáncer de mama, cáncer de bronquios y pulmón en segundo lugar, cáncer gástrico, tercer lugar, hígado y vías biliares, colon y cáncer cérvico-uterino, predominando, y por supuesto desde luego el cáncer de próstata. Nosotros entonces tenemos que ser inquisitivos respecto a cómo el sistema de salud está preparado para confrontar el reto que implica la atención de los pacientes. Y por supuesto no es para nadie desapercibido que el Instituto Mexicano del Seguro Social, al tener el mayor número de derechohabientes, le corresponde desde luego el mayor número y registro de defunciones que se puedan tener. En esta base de datos, en esta fuente publicada en el año 2008, vemos entonces cómo al IMSS corresponde el 41% del total de defunciones por tumor, el Seguro Popular en ese entonces el 9.6%, por supuesto, y en la cobertura que tiene actualmente esta base se ha incrementado, y otras instituciones que propician la atención en salud. La reflexión que debemos de hacer es si realmente nuestro sistema de salud está preparado para atender la gran demanda de atención que implica el paciente oncológico. Y veamos algunas proyecciones, por ejemplo esta de la doctora Olga Martínez Montañez, en donde para cáncer de mama se presenta como para el año 2007 había aproximadamente 4.500 muertes por esta causa, cómo evolucionamos entre el año 2012 y 13 para a un promedio de 6.000 muertes, pero la proyección es que se puedan presentar entre 7.000 a 8.000 muertes en mujeres mexicanas solo por cáncer de mama. Y este es el punto de reflexión. Si nosotros queremos entonces ver cuál es la distribución porcentual de morbilidad hospitalaria, esto es, cómo llegan y de qué llegan los pacientes con cáncer a nuestros hospitales en el sistema de salud mexicano, pues básicamente destacan 3. Por supuesto, cáncer de mama, como ya comentamos, cáncer localizado a órganos hematopoyéticos, leucemias y linfomas, y por supuesto cáncer en aparato digestivo. Si nosotros recurrimos nuevamente al análisis de la estadística que presenta el INEGI, voy a tocar solo en esta diapositiva, pero es muy importante hablar del cáncer infantil, que desde luego será motivo de otra plática. Yo no debo de omitirla porque si pensamos de manera integral tenemos que, por supuesto, de tener la conciencia y consideración para este grupo de edad.
Y vamos a ver cómo son 3 o 4 los tumores más frecuentes. Por supuesto, los localizados órganos hematopoyéticos, que tienen las mayores frecuencias. Segundo lugar, los padecimientos localizados a sarcomas, partes blandas, encéfalo y, como ya mencioné, tejido linfático. Ahora, si nosotros hablamos de la proporción que se presenta para pacientes de más de 20 años, volvemos a ver cómo sobresale cáncer de mama en la mujer, por supuesto cáncer de próstata en el hombre, y lo que aparece compartido entre ambos géneros, cáncer de colon, cáncer gástrico, cáncer de hígado y de vía biliar. Muy importante también es el comentar cómo ha crecido de manera exponencial la demanda de atención en el sistema de salud. Y ustedes pueden ver cómo en los últimos 8 a 10 años este incremento por lo menos es de un 20%. En cifras que tenemos registradas en el Hospital de Oncología para pacientes de primera vez, estamos hablando que para el año 2005-2006 recibimos 7.500 casos nuevos ese año. Para el año que pasó, 2012, recibimos 13.000 casos nuevos. Entonces, la gran demanda de atención que implica esto se da en función de variables como es si realmente está creciendo la estructura para la atención de estos pacientes y de qué forma estamos empleando los recursos para poderlos atender. Paso a cifras más puntuales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde, como podemos ver en la gráfica, el grupo de edad que se impacta más por esta neoplasia va entre la 5ª hasta la 7ª década de la vida, y si nosotros analizamos también los egresos por tipo de cáncer, coinciden con la estadística nacional, ya que corresponde a leucemia, cáncer de mama, linfoma no Hodgkin y cáncer de colon y recto, los principales motivos de ingreso de nuestros pacientes derechohabientes. Si analizamos también la mortalidad por neoplasia, vamos a ver como en el análisis de 14.800 casos, la tasa de presentación fue de 41 por 100.000 derechohabientes afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiendo al cáncer de próstata el 5.6, a cáncer broncogénico 5.5 y leucemias el 3.8. Volvemos a reiterar que cáncer de mama representa en esta proporción el 6.1%, cáncer cervicuterino y leucemias. Muy importante, ya lo mencionaba el doctor Luna, es la implicación que tiene la detección oportuna, y esta gráfica muestra claramente cómo desde el año 2000 la tendencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo es en el país, muestra claramente cómo la mortalidad por cáncer de cervix ha disminuido. Conclusión, por supuesto, que un buen programa de detección oportuna tiene un impacto claro sobre la población, pero lo que nosotros seguimos manifestando es cómo hay una línea que tiende a ser por lo menos ascendente u horizontal en la presentación y frecuencia de pacientes con cáncer de mama. De manera esquemática, recordemos entonces que si dividiéramos por regiones hipotéticas, cáncer de mama lo encontramos con mayor frecuencia en la región centro-norte del país y cáncer cervicuterino en la región central y sur de nuestro México. Es así como el Instituto Mexicano del Seguro Social establece desde hace un par de años un plan integral de oncología que va y cubre diferentes fases, en donde se enfoca principalmente al diagnóstico oportuno, el tratamiento, la atención y cuidados paliativos de estos principales cánceres. Soy muy claro, no quiere decir que los otros se excluyan, no debe entenderse así. Recordemos que el IMSS es el único sistema de salud en México que da cobertura total a todos los cánceres, lo que hace una diferencia con otro sistema mexicano. Datos propios de la Unidad Médica de Oncología, en donde nosotros tenemos el análisis de aproximadamente 10,000 casos. Vamos a ver cómo también para un hospital de nuestra característica, que reúne aproximadamente la mitad de los casos que se presentan dentro del instituto, cáncer de próstata representa el 14%, cáncer de colon y recto el 8.6% y cáncer de testículo el 5.7%. Circunscribo a la mujer y entonces cáncer de mama, vean ustedes, representa el 30%
5% de los motivos de atención, cáncer cervicuterino el 8% y cáncer de tiroides el 5-6%. Cuidado, y aquí hay que ser muy atingentes en la observación. Si lo muestro separado, tenemos estas cifras, pero si yo sumo cáncer de colon y recto en hombres 8-6 más cáncer de colon y recto en la mujer 4, vean ustedes cómo entonces prácticamente estamos hablando de un 13% en lo que implica el destinar recursos en nuestra unidad. La distribución por grupo de edad es muy similar a lo ya comentado previamente, y muy importante es el recordar que desafortunadamente en nuestro país más del 60% de los cánceres en general de los pacientes se presentan con etapas avanzadas o localmente avanzadas. Y esto desde luego tiene un impacto negativo cuando hablamos de costos. Aquí presento una tabla de costos estimados antes del advenimiento de terapia blanco-molecular, en donde pues para nadie es de asombrar que a etapas iniciales en cáncer de mama el costo representa 70,000 pesos o representaba, mientras que para etapas 3 era de 256,000 pesos. Hablamos entonces no solamente de costos económicos, sino todos los costos sociales que tiene el impacto de la enfermedad. Debemos entonces nosotros puntualizar y seguir trabajando en prodigar una atención con calidad y con seguridad que busque un uso eficiente de los recursos, y por lo tanto el Instituto está trabajando en un programa intenso en donde si podemos impactar factores de riesgo podremos disminuir la incidencia de cáncer. Tenemos claramente definido como la OMS que si impactáramos en hábitos, esto es disminuir la obesidad, disminuir el tabaquismo y disminuir infecciones asociadas a la probabilidad de desarrollo de cáncer, por lo menos una tercera parte de los tumores podrían evitarse o diagnosticarse en etapas avanzadas. De tal suerte entonces que una visión integral debe poner foco en las tres situaciones: detección oportuna y tratamiento, diagnóstico y tratamiento, y finalmente hagamos lo que hagamos, sabemos que una tercera parte de los pacientes va a requerir cuidados paliativos, de tal suerte que los recursos deben orientarse y definirse en este contexto. Dentro del plan que está tomando el Instituto se ha tomado en consideración la capacidad instalada, el equipo multidisciplinario, haciendo énfasis que debemos seguir insistiendo en programar y formar personal técnico. El proceso entonces debe ser con oportunidades de mejora, se deben seguir buscando modelos que den estos resultados y seguimientos en comités específicos que den beneficios clínicos, beneficios sociales y por supuesto beneficios económicos. Muy importante dar el seguimiento y cómo vamos a medir la calidad del servicio que estamos otorgando. De ahí que el trabajar y desarrollar indicadores sea imprescindible si es que realmente queremos hablar de una mejora continua. Si no medimos, no vamos a saber realmente cuál es el fruto que tenemos. Las estrategias entonces son varias, como pueden ustedes ver aquí, y básicamente las propuestas es la urgencia de la implementación de un sistema de registro de cáncer. Es imprescindible para nuestro país el contar con ello, el seguir impactando en la detección y diagnóstico oportuno, medir el flujo óptimo de pacientes para medir los tiempos de atención en donde pueda prodigarse una atención adecuada en tiempo y forma, y por supuesto esto implica reorganizar, romper el esquema de atención obsoleto y reorganizar servicios que sean más eficientes y que puedan brindar más niveles de calidad y de seguridad para los pacientes. Por supuesto, hacer un uso eficiente de los recursos auxiliares de diagnóstico. Muy importante el trabajar bajo guías de tratamiento que precisamente nos brinden la oportunidad de qué y cómo debemos actuar, y por supuesto, como decía, entre otros, el uso de indicadores. Es así como el camino está dado y tenemos que seguir trabajando de manera conjunta y vinculados con instituciones médicas y organizaciones no gubernamentales para obtener los resultados que pretendemos. Muchas gracias por su atención. La enfermedad va a implicar retos importantísimos en lo individual y en lo colectivo, predominando en nuestro país, como pueden verlo ustedes de manera gráfica, la convivencia de padecimientos infecciosos, como actualmente escuchamos, cólera, dengue, entre otros, que por supuesto son propios de países con condiciones de desarrollo no totalmente avanzadas, pero también confrontamos la carga de la enfermedad respecto a enfermedades crónicas degenerativas y por supuesto cáncer.
Desde hace aproximadamente 10 años también conocemos perfectamente bien que en esta carga de la enfermedad son tres precisamente las patologías que nos ocupan y nos preocupan: diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y enfermedades neoplásicas. Y desde el año 2009 en el Instituto Mexicano del Seguro Social sabíamos que las principales causas de mortalidad. Vamos a iniciar entonces con una condición importante. ¿Cuál es el panorama epidemiológico del cáncer en nuestro país? México era otro, y aquí seguramente quizá algunos de ustedes tengan en memoria cuando en 1962 el Hospital de Oncología convocaba para internado rotatorio para médicos, habiéndose inaugurado el complejo centro médico. Ya estaban dadas por estas condiciones en los porcentajes que se expresan en la tercera columna: 18, 19%, 15 y 15%, sin que al momento actual tengan una variación significativa. Si nosotros queremos analizar y conocer de qué fallecen los pacientes en México por cáncer, de acuerdo a datos del INEGI del año 2012, pues vemos cómo predomina desde luego para el sexo femenino el cáncer de mama, cáncer de bronquios y nacional en los años 60, inicio de los 60, y definitivamente era un país en lo económico, en lo social, en lo artístico y en lo cultural. No cabe duda que a través de los años se gesta un cambio que transforma al mundo y por lo tanto México no va a ser excepción para ello. En esta imagen nosotros vemos cuáles son los problemas de salud actual que enfrentan los gestores en el mundo y por supuesto en nuestro país. Y vamos a ver cómo la carga de